Franklin Delano Floyd es un preso condenado a muerte por el asesinato de Cheryl Ann Commesso, una bailarina nudista de Florida en 1989 y por el secuestro de su hijastro de 6 años, a quien raptó de su escuela en Choctaw, Oklahoma. Floyd es también sospechoso de la muerte de Sharon Marshall, quien murió atropellada por un auto que se dio a la fuga. Más tarde se descubrió que antes de casarse con ella, Sharon fue criada por Floyd como su hija y fue secuestrada por él mismo cuando era una niña. La identidad real de Sharon fue un misterio desde su muerte en 1990 hasta el 2014, cuando fue identificada como Susan Marie Sebakis, la hija de una mujer con quien Floyd tuvo un breve matrimonio. Floyd desapareció con Susan, sus 2 hermanas y su hermano menor a un bebé, Philip, aprovechando que su madre estaba cursando una condena de 30 días en la cárcel. El bebé no fue encontrado hasta 2019, cuando se presentó un hombre que se creía Philip. En 2020, su identidad como Philip se confirmó positivamente por ADN. Preámbulo del secuestro de Michael Hughes. Las autoridades empezaron a investigar a Floyd en abril de 1990 cuando su mujer, Sharon Marshall, fue hallada muerta luego de ser víctima de un sospechoso atropello y fuga en Oklahoma City. Ambos Floyd y Marshall tuvieron muchos alias. En el momento de su muerte, la pareja era sospechosa de la desaparición de Cheryl Ann Commesso, de 18 años, ocurrida en 1989. Commesso, una compañera de trabajo de Marshall, desapareció luego de tener una acalorada discusión con Floyd. Floyd es considerado el principal sospechoso de la muerte de su esposa. Luego de la muerte de su mujer, Floyd puso a su hijo de 2 años Michael Hughes en una casa de acogida y dejó el estado. Los padres adoptivos de Hughes dijeron a las autoridades que el niño tenía limitado control muscular, no hablaba, y a menudo experimentaba un comportamiento histérico cuando llegó a su casa, pero que había progresado bastante. En 1994, empezaron el proceso de adopción. 6 meses después de que Hughes fuera puesto en adopción, Floyd fue arrestado por violar su libertad condicional. Como parte del proceso de adopción de Hughes, se comparó el ADN del niño con el de Floyd para establecer su paternidad. Esto reveló que Floyd no era el padre biológico de Hughes. Cuando Floyd salió de prisión intentó recuperar la custodia de Hughes. Basados en sus antecedentes criminales y en el descubrimiento de que no tenían ninguna relación biológica, su petición fue denegada. Secuestro. El 12 de septiembre de 1994, Hughes cursaba el primer grado en la escuela Indian Meridian en Choctaw, Oklahoma. Floyd ingresó a la escuela armado y obligó al director, James Davis, a que lo llevara al aula de Hughes. Floyd luego metió a Davis y Hughes en su camioneta. Posteriormente, Floyd abandonó al director en una zona boscosa, esposándolo a un árbol y huyó con el pequeño Hughes. El director sobrevivió y fue rescatado. 2 meses más tarde, Floyd fue arrestado en Louisville, Kentucky. Hughes no estaba con él y no volvió a ser visto desde entonces. Las autoridades recibieron informes contradictorios sobre lo que le pasó al niño. Algunos testigos declararon sobre supuestas confesiones de Floyd hablando sobre la muerte de Hughes. De acuerdo a ellos, Floyd le dijo a su hermana y a otros que había ahogado al pequeño Hughes en la bañera de un motel de Georgia poco después de que lo secuestrara. Otra persona declaró que vio a Floyd enterrar el cuerpo de Hughes en un cementerio. Sin embargo, otras fuentes indicaron que Floyd les había dicho que Hughes se encontraba vivo y bien, aunque se negó a revelar la ubicación del niño o quién lo tenía a cargo. En 2015, en una entrevista con el FBI, Floyd admitió haber matado a Hughes el mismo día del secuestro disparándole 2 veces en la nuca. El pasado de Sharon Marshall. La investigación sobre la muerte de Sharon Marshall y el secuestro de Hughes reveló más misterios sin resolver. Se descubrió que Floyd crió a Marshall como su hija desde pequeña, pero un examen de ADN reveló que Floyd no era su padre biológico. Floyd ha dado varias versiones inconsistentes sobre cómo terminó en custodia de Marshall. Una de ellas sostenía que él rescató a Marshall cuando ella fue abandonada por sus padres biológicos.
Los registros más antiguos de Marshall se encuentran en su escuela primaria en Oklahoma en 1975. Ella estaba inscrita bajo el nombre Susan Davis. Las autoridades sospechaban que Marshall había nacido a finales de los años 1960 y fue secuestrada por Floyd en algún momento entre 1973 y 1975. En octubre de 2014 se reveló que Marshall fue identificada como Susan Maree Sebakis, una niña de Carolina del Norte que desapareció con Floyd, su padrastro, en 1975. Un examen de ADN confirmó que la madre de Susan Sebakis era la madre de Sharon Marshall. Floyd había quedado a cargo de las 3 hijas y el hijo bebé de la mujer, Philip, mientras ella cumplía una sentencia de 1 mes en la cárcel por tramitar un cheque falsificado. Cuando salió de prisión descubrió que Floyd y su hijo habían desaparecido. Luego ella logró localizar a 2 de sus hijas, pero Susan y el bebé nunca fueron encontrados hasta años más tarde. Philip finalmente fue encontrado cuando, en 2019, un hombre se presentó creyendo que era el bebé desaparecido, Philip Steven. En 2020, el ADN confirmó la identidad del hombre como Philip. La madre intentó presentar cargos de secuestro contra su esposo, pero las autoridades locales le dijeron que como su padrastro, Floyd tenía derecho a llevarse a los niños. Sharon Marshall se graduó de la secundaria en Forest Park, Georgia en 1986. Era una buena estudiante que ganó una beca completa en el Instituto de Tecnología de Georgia para estudiar ingeniería aeroespacial. A pesar de esto, no continuó con sus estudios superiores y en 1988, se mudó con Floyd a Tampa, Florida, donde nació su hijo, Michael Hughes. Marshall empezó a trabajar como bailarina nudista y en 1989 se casó con Floyd en Nueva Orleans. La pareja utilizó los alias Clarence Marcus Hughes y Tanya Dawn Tadlock.